Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí tan puntuales y dispuestos a disfrutar y aprender en esta jornada que se nos presenta por delante tan interesante de una tercera edición de nuestras jornadas Tejiendo Pasado. En este caso, como ya saben, si me permitís os llamo de tú, ya sabéis todos vosotros, los conventos femeninos, espacios, poderes y culturas. Es una actividad que se viene promoviendo desde la Dirección General de Patrimonio Cultural desde el año 2018 y llevada a cabo por la Subdirección General de Patrimonio Histórico y en concreto por la jefatura, por el área de protección, cuya jefatura de área lleva Isabel Baquedano. Se trata, como sabéis, de este lema común Tejiendo Pasado, que promueve la recuperación de la memoria femenina, rescatando y visibilizando las acciones y protagonismos de las mujeres en las sociedades del pasado. Los muchos enfoques abordados hasta ahora tienen que ver siempre con el patrimonio cultural, atendiendo a las expresiones que han tomado forma desde la prehistoria a las sociedades contemporáneas. De esta forma, la Dirección General de Patrimonio Cultural refuerza su compromiso con la igualdad mediante la transferencia y divulgación de los conocimientos generados por las investigaciones recientes. En esta tercera edición, las jornadas se adentran en el tema de los conventos femeninos, con las conferencias que se expondrán en estas terceras jornadas impartidas por destacados especialistas. Asistirán a un completo recorrido que aborda temas que van desde las relaciones de poder hasta la vida cotidiana, que incluye la economía, la arquitectura, el urbanismo, la historia del arte, los archivos, la música o la arqueología. Estas jornadas están pensadas también como el primer encuentro de especialistas para la difusión del proyecto que el área de protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural lleva desarrollando desde 2020 y que ha consistido en la realización del inventario de los establecimientos de consagración a la espiritualidad femenina que se implantaron en la comunidad desde la Edad Media hasta el antiguo régimen. Estudios que están permitiendo dimensionar dicho fenómeno en sus tiempos, espacios, tipologías religiosas y agentes sociales implicados. En el periodo investigado, Madrid se convirtió en un escenario en el que se plasmaron algunas de las más destacadas novedades espirituales y religiosas de cada momento histórico, a lo que no debió de ser ajeno la vinculación de algunos de sus conventos con la nobleza, la corona y la corte. El proyecto, que contará con futuras actividades, busca recuperar y difundir el conocimiento del monacato y de otras formas de vida religiosa como un espacio fundamental de experiencia femenina en las sociedades del pasado. Desde estos escenarios, mujeres de todas extracciones sociales encontraron formas de vida alternativas al matrimonio y vías de acción e influencia en las sociedades de su tiempo. Conventos, monasterios, beaterios fueron y llegan a nosotros como lugares esenciales de herencia patrimonial y, por tanto, como lugares fundamentales de memoria femenina. Como entidades materiales, los conventos y monasterios contribuyeron a la creación y definición de los paisajes urbanos. Pudieron llegar a ser agentes económicos, se constituyeron en focos culturales y fueron el escenario de una compleja red de relaciones sociales trenzadas dentro de sus muros, pero en conexión con las sociedades circundantes. Fueron y siguen siendo, en su precaria existencia actual, lugares de memoria femenina. Esperamos contribuir a su puesta en valor. Les deseo una fructífera jornada en la que seguro, como decía al principio, que todos disfrutamos y aprendemos. Y antes de dejar la palabra, quiero agradecer a toda la Subdirección General de Protección, a la Subdirección General que ha cambiado el nombre, perdón, de Patrimonio Histórico, a la jefa de área y a todo su jefa, uy, por Dios, me estoy expresando fatal con esto de las jefaturas, a toda el área de protección de la Subdirección General y también al área de difusión, que han contribuido decisivamente también a que esto sea hoy una realidad y que podamos disfrutar de esta jornada intensa que nos va a llevar todo el día. Muchas gracias a todos y dejo la palabra a Isabel Baquedano. Hola, buenos días. Muchas gracias por apuntaros y venir. Yo también os voy a tratar de tú, porque al final del día pues seremos todos casi amigos. Lo primero que quiero decir es que estas jornadas se pensaron ya en 2018, que es la primera de los 3 procesos que se van a dar de investigación,
para el público en general, para público interesado, pero no para especialistas, aunque la gente que habla sí que son especialistas y punteros en el tipo de trabajo que realizamos. Porque, bueno, yo soy arqueóloga, entonces voy a hablar, muchas veces va a entrar la palabra arqueología y les pido a todos, bueno, os pido a todos vosotros que la sustituyáis por arqueología / historia / patrimonio. Son las pedradas que tenemos la gente que estamos especializada en alguna cosa, que leemos más de ello y además pues, siempre nos sirve de inspiración en nuestro trabajo cotidiano. Me emociona mucho veros a todas y a todos aquí, porque después de la situación del COVID, que es lo que paralizó las terceras jornadas, han tardado 2 años en salir, se plantearon como anualmente, bueno, 2, casi 3, y vernos las caras, estar presentes, para mí es y creo que para todos nosotros, un acto de normalidad, que después de una situación como la que todavía continúa, pero de la que no hablamos, pues es bastante importante y trascendente. Espero que seáis muy participativos cuando os dejamos hablar, que son en los turnos de preguntas. Y quiero deciros que estas jornadas voy a citar, y vuelvo a la arqueología, a María Rodríguez Ardón, que es una de las pioneras en estos estudios de arqueología del género, diciendo que solo una arqueología, ya sabéis que tenéis que poner vosotros el paréntesis, historia, que incluya tanto a hombres como a mujeres, podrá considerarse una ciencia integral, pues las mujeres ordinariamente han conformado al menos a la mitad de la población y solo se ha considerado como relevantes las actividades llevadas a cabo por los hombres. Y ella aquí puntualiza la caza, la pesca, la guerra, el sacerdocio, otro paréntesis que os pongo yo, nunca femenino, el gobierno, entre otras. Como sois un público en general, estas cosas y la gente que estamos interesadas normalmente en la visibilización de las mujeres, lo que se ha denominado como estudios de género, os voy a decir que el término género no es un término nuestro de historiadores, sino que surge, no voy a hablar mucho, no os asustéis, porque hay ponentes que van a hablar del tema mucho mejor que yo y yo solo quiero dar una visión general. En el año 55, en la psiquiatría anglosajona, para diferenciar las costumbres sexuales biológicas de los géneros sociales en la construcción de la identidad sexual humana. En España estos estudios de género comienzan, o por lo menos los arqueólogos lo ponemos así, en el año 92, con un congreso interesantísimo que hubo en Galicia. A partir de ahí se ha empezado a trabajar de una forma sin prisa pero sin pausa, diría yo, básicamente mujeres. Por eso tengo que dar las gracias especialmente a nuestros ponentes que se han metido en un mundo donde ellos también nos acompañan, hablando de nosotras, las mujeres, para hacer una sociedad, bajo mi punto de vista, más justa y una ciencia, desde luego, más integral y más completa. En ese sentido, pues las últimas décadas, ya os digo, se han diferenciado varios temas o bloques de las llamadas pues, arqueología, el paréntesis ya sabéis, feminista, de género o queer. Y nosotros en las jornadas, que es lo que os intento contextualizar un poco, cuál es el espíritu de estas, por si os apuntáis a las del año que viene, hemos bebido y tocado un poco todas ellas. Por ejemplo, las primeras decidimos que las 2 primeras jornadas las partieron también de la subdirección y de mi área y de la dirección general, como no podría ser de otra manera, es un proyecto de la casa, y las coordiné junto con Alicia Torija. En ese momento nos planteamos que deberíamos de empezar señalando quiénes somos, cuáles son nuestras referentes más inmediatos. Entonces hicimos unas jornadas historiográficas dentro del género en las que queríamos explicar pues todas aquellas, pusimos una fecha que es la universidad, la entrada de las mujeres en la universidad, 1910, y a partir de ahí la formación universitaria de un grupo de mujeres valerosas que empezaron a ocupar todo que son nuestras antecesoras, las primeras arqueólogas, las primeras bibliotecarias, las primeras conservadoras de museos, porque entendimos
entendimos que era una obligación moral empezar por ellas, que son científicas como nosotras y que han marcado un camino en una época que no es la nuestra, pero que sin ellas no hubiésemos estado. Las segundas estaban más en relación eran un poco más caóticas, a lo mejor en cuanto a los planteamientos generales, no era como las primeras o como estas, que tienen un tema concreto muy definido en el que se va a hacer se va a transitar por ese mundo. Eran unas jornadas en las que hablábamos de las mujeres como transportadoras de la memoria, desde la prehistoria hasta ejemplos etnográficos y además con un enfoque quizá más feminista y más de arqueología, o de estudios de care, porque tratamos temas como los que estudia esa corriente que tienen que ver con la marginación, la raza, la etnia, las clases sociales en el estudio, y lo que veníamos a intentar en alguno de los ejemplos es demostrar que existe una gran variedad de identidades sociales. Ya no les voy a contar nada más de cuál ha sido el desarrollo de esas. Volvemos otra vez a lo que es el género, en el sentido de que son unas jornadas que van a hablar de mujeres, de unas mujeres muy determinadas, en unos contextos muy determinados, pero que aunque el texto o el título y los contextos nos llevan al pasado, hay que retrotraerlas al presente porque muchas comunidades están en peligro de extinción prácticamente, y de ahí la importancia que tenía el área de patrimonio de intentar que este legado que tienen y que portan estas mujeres no se pierda. Por eso se empezó un proyecto de investigación que ha consistido básicamente en contar las comunidades que tenemos desde la Edad Media hasta el Antiguo Régimen, y a partir de ahí pues han salido estas jornadas, que es el primer paso a lo que entendemos que será después. Voy a acabar. Voy a decir que pretendemos que estas jornadas, aunque son para un público en general, nos gusta mucho hablar para la gente que paga nuestros trabajos y nuestra investigación con sus impuestos, yo siempre lo digo, con unos enfoques que sobrepasan, bajo mi punto de vista, el pretendido orden, pues la tradición positivista, ¿no?, que realmente es una posición, bajo mi punto de vista, patriarcal de la sociedad moderna, y hay una serie de términos con los que se van a hacer que no son anejos ni extraños a nuestra tradición. Pensamos que esa parte de las mujeres y también de otros grupos sociales que no están en la historia general deben de salir. Ese es el punto fuerte de estas jornadas, y quiero acabar con la famosa frase de Simone de Beauvoir que dice que no existe un punto, o sea, que nadie tiene un punto de vista feminista, sino que se construye. Entiendo que este trabajo y estas jornadas ayuden a construir ese punto de vista. Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas que, como mis compañeras de mesa, esperamos que resulten de su agrado, altamente fructíferas y una fuente de sugerencias y de conocimiento. Tengo en realidad muy poco que añadir a las cuidadas palabras tanto de Elena Hernando, presidiendo esta mesa, como Isabel Baquedano, verdadera alma mater de este proyecto Tejiendo Memoria, Tejiendo Pasado, cuya tercera edición es esta que estamos inaugurando en este momento. Cabría mencionar, eso sí, la oportunidad, la feliz oportunidad, así lo experimento yo como coorganizadora junto a Isabel Baquedano de estas jornadas y de su programa, entre aquellos que estamos en esos cenáculos de trabajo, de investigación y el público interesado, y nuestra vocación también por dar a conocer y hacer partícipes de esos trabajos, a veces un poco especializados, a todos ustedes, al público que acceda y que se acerque a esas futuras o esa futura publicación. Habría que añadir, o me gustaría añadir únicamente una nota a las intervenciones que me han precedido. Ya Elena Hernando subrayaba que el monacato es, observado en su perspectiva histórica, un lugar esencial de memoria femenina.
Y podría parecer que es una memoria periférica o marginal o que no interesa en nuestro mundo, donde sabemos que la secularización de las sociedades, el distanciamiento, en tanto en términos sociológicos de lo religioso, que se muta en otras formas, es un hecho palpable. ¿Cuántas veces a mí no me han indicado con un poco de broma, dedícate a monjas y abadesas, ¿cómo no te dedicas a otros asuntos? Pues bien, entendemos desde ese prisma o esa perspectiva del monacato como un lugar de cultura femenina, un lugar que durante las sociedades del pasado canalizó innumerables energías, innumerables estrategias femeninas que se plasmaron de forma institucional. Y eso es un elemento importantísimo. El monacato, en sus distintas formas, que son plurales, diversas y sujetas a evolución a lo largo del tiempo, ofrecieron a las mujeres la posibilidad de generar marcos institucionales al margen del matrimonio, alternativos, y sociedad femenina estable, es decir, que generaron sus propios procesos a lo largo del tiempo, con sus incidencias y sus propios sistemas de memoria. A eso me gustaría añadir otro elemento que desde mi posición de estudiosa de estos temas y de enseñante o docente en el campo de historia de las mujeres, una disciplina que empezó tímidamente a finales de los 80 tras algunas obras pioneras en nuestro país ya manifestadas claramente a lo largo de los 70, que tenían ya una fuerte influencia en contextos anglosajones donde iban estos estudios de historia de las mujeres, historia de género mucho más avanzados. Bien, durante estas casi 4 décadas en las que sistemáticamente un colectivo importante de hombres y mujeres sobre todo, pero también hombres están abordando los problemas de la historia de las mujeres, creo que estamos asistiendo a un giro indudable y espectacular. Iniciábamos nuestros estudios allá por mediados de los 80 y 90 con palabras clave en torno a la invisibilidad de las mujeres en la historia, a su subordinación, a su falta de participación, y en nuestros días se ha producido un giro interpretativo, pero no interpretativo como algo especulativo, sino fundamentado en una práctica empírica de análisis documental y de procesos en los que vemos que hay una presencia sistemática de las mujeres en las sociedades y que desplegaron en estas sociedades innumerables formas de agencia. En un entorno que pudiera parecer confinado a lo religioso y, por lo tanto, quizás poco estimulante o satisfactorio para las personas que no tengan inclinación o sentimiento religioso, observamos, como muy bien destacaba Elena Hernando, que es una plataforma de ejercicio, de intervención en la sociedad, de ejercicio y de participación en espacios económicos, en espacios políticos, en espacios culturales, y que establecen redes sutiles con las sociedades de su entorno. Y de ahí quizás esa presión por imponer en el mundo monástico la clausura, que, como saben, desde el siglo XIII sistemáticamente se ha ido planteando como un precepto, como una norma. Hay, por lo tanto, que reescribir esa historia de las mujeres, y es bueno que la sociedad perciba ese conocimiento, porque entiendo que no hay igualdad, que no hay equiparación, que no hay independencia si no disponemos de nuestra propia historia, de la identidad que nos ofrece nuestra propia historia, donde, insisto, hay valor, hay agencia y hay protagonismos. Siempre desde un concepto de relación de tensión, si me permiten explicarles esta noción ya para terminar, que no quisiera que fuera abstracta o difícil de comprender. Hay un punto de tensión siempre entre sistemas normativos que no sabemos cómo se moviliza el patriarcado, se dirá de forma abstracta en muchos sistemas de pensamiento teórico, que tratan de orientar y de reorientar esos protagonismos, esas agencias, esas acciones de las mujeres. De manera que la historia se convierte en muchos casos en esa relación dialéctica entre experiencia que se desparrama y que se proyecta y tensión que trata de recolocar de nuevo. Y eso es una constante que se puede apreciar en todos los periodos históricos.
con este aviso sobre el cambio de perspectiva sobre el que estamos ya trabajando en Historia de las Mujeres, que creo que es una buena noticia para las mujeres, saber que sí están y que ha habido un problema de invisibilización. Decía una filósofa italiana, las mujeres están en los procesos sociales, en todos los procesos sociales a lo largo del tiempo, no en los códigos de representación de esos procesos. Es decir, no salen en la foto, no salen en los libros de texto. De ahí el valor del patrimonio, y ese es uno de los ejes que nos une en nuestra tarea con la administración, con la institución que nos acoge en este momento, la materialidad y el patrimonio de los documentos, la materialidad de las formas arquitectónicas, la materialidad de los objetos constituye una prueba irrevocable de esas acciones, y descifrar es el significado y el sentido de esos objetos, de esos patrimonios, sin duda alguna constituye la prueba más infalible de esas presencias, y no solamente la prueba más infalible, sino un camino fructífero para restituir algo que creo yo que es de justicia, y es el derecho a un pasado histórico, a una memoria que escape del victimismo estricto. Muchas gracias.